Y menciona que una parábola... Ay, es con este. Una parábola con eje simetría paralelo al eje de las ordenadas. Ok, con solamente esa parte, díganme todo lo que pueden obtener. 5. Dime 5. Es que el eje de las ordenadas está de manera... ay, se me fue el nombre. Vertical. Entonces, su eje de simetría sería eje vertical. Entonces, la parábola podría ser una... ay, es que no sé cómo expresarlo, pero podría ser acostada, como si fuera una V, pero acostada. Ok. Ah, no, es cierto, arriba, arriba. A ver, dime. Síguele. Como si fuera una V, así, tal cual. Como si fuera una V. Ajá, pero, ajá, así. ¿Pero por qué? ¿Cómo sabes que es así? Porque el eje de las ordenadas está hacia arriba. ¿Qué más? Y pues eso coincide con el eje de simetría. ¿Qué más? De... Entonces, espérenme, voy con el 38. Entonces, el vértice aquí es H y también es H. Esa es la parte importante de saber qué es el paralelo al eje de las ordenadas. Acuérdense que no he pasado de más de lo que está sombreado, ¿no? Y lo importante que entiendan es que hay que obtener toda la información de conforme vayan avanzando, porque si avanzan de más, luego pierden detalles y muchas veces en el detalle viene ahí la parte importante. Ok, síguele 38, ¿qué más? Ya me dijiste Y que es simétrica a la también, izquierda y la derecha y que el vértice y el foco tienen la misma abscisa. ¿Qué más? también ya podemos conocer parte de la forma Ok, ordinaria. a ver, díctame la forma ordinaria. Sería x menos h al cuadrado, ¿Cómo sabes que debe de ser x menos h al cuadrado? porque el cuadrado debe estar en las abscisas debido a la forma que toma el sentido que tiene la parábola. No, esa no es la razón. No es por el sentido que tiene la parábola. 31. No, deja que termine 38. ¿Qué más 38? No es por el sentido. Porque inicia hacia arriba y termina hacia arriba. Pero eso ya es el sentido. Y no quiero el sentido. O sea, con eso que acabas de escribir, eso no tiene nada que ver con el sentido. 21. 34. Me están diciendo en el enunciado. En el enunciado me dicen que el eje es paralelo al eje de las ordenadas. Por eso su primera compañera me dijo que el eje de simetría entonces debe de ser vertical. Por lo tanto, se separa en una parte izquierda y en una parte derecha. Debido a esa misma razón, me dijo que tanto el vértice como el foco iban a tener la misma coordenada, lo cual eso es cierto, ¿no? Ahí vamos bien. Pero entonces, cuando me dice que la forma ordinaria la podemos decir, ella me asegura que aquí es un x menos h al cuadrado. Y ahí fue porque le pregunté, ¿por qué está segura? Y bueno, están seguros porque este cuadrado está precisamente en las abscisas. Entonces, como ese cuadrado está en las abscisas, este cuadrado que está afectando las abscisas me está indicando que hay una parte izquierda y una parte derecha que es simétrica. Pero eso se debe al cuadrado. Todavía no puedo llegar al sentido. Entonces ahora sí, síguele 7. ¿Y luego qué más? Y luego tiene que poner 4. Y termina hacia abajo. Ok, va que va. Entonces, repitiendo lo que dijo su compañera, yo no estoy seguro y es lo que quiero que hagan, ¿no? No lean todo. Ese es un gran error que cometemos siempre, leer todo el enunciado y ya. Pensamos que con eso sale y ya estuvo. Pero en muchas de las ocasiones, el haber leído todo el enunciado me engaña. Y la prueba está en que la gran mayoría de personas reprueba geometría analítica porque no lee detenidamente. No es porque no sepa geometría analítica, sino porque no lee, aparte de los conceptos, ¿no? Entonces, de lo que está sombreado, viene aquí el detalle que hay la posibilidad que también haya una parábola que esté así.
Pero de todas maneras, no importando cuál de las dos parábolas sean, se va a respetar que la abscisa es la misma. ¿Por qué? Por el concepto de lugar geométrico. Ahora bien, 38. Debido a que no estás segura, 38, sigue con lo que se quedaron tus compañeras. Entonces sería más menos 4P. Ok, porque el sentido no lo sé. Su compañera me dijo, la primera me dijo que venía de arriba y terminaba arriba, pero en realidad ella no estaba segura. Ella dio una sugerencia. Entonces, como no sé el sentido aún, acuérdense que estoy yéndome por partecitas. Aquí es un más 4P. Ahora bien, 38. ¿Por qué sabes que el sentido te lo da ese signo? Porque si viene de arriba y termina hacia arriba, pues va a ser positivo. Y si viene de abajo y termina abajo, va a ser negativo. O sea, eso lo estás viendo en la gráfica. Pero ahorita yo no te estoy preguntando de la gráfica. Ahorita yo te estoy preguntando de la forma ordinaria. ¿Cómo sabes que el sentido te lo va a dar ese más menos? No en la gráfica, sino en la forma. Porque este va a multiplicar a las ordenadas. Ok, muy bien, porque multiplica las ordenadas. Entonces, debido a que vean la separación, ¿no? O sea, cada quien va con su cada cual. El cuadrado en la abscisa me está indicando la simetría. Sin embargo, el signo que multiplica las ordenadas, eso me da el sentido. Y eso me indica entonces que hay un sentido que es, como dijo su compañera, viene de arriba o viene de abajo. Pero es por lo que veo en la forma ordinaria, no por lo que veo en la figura. En los dos lugares me tengo que estar observando para poder determinar y decidir qué es lo que tengo. Pero sí, ahí sí tengan en cuenta definitivamente que pues las cosas cambian, ¿no? Bueno, 38. Continúo contigo, 38. De lo que estás viendo en la figura 38, si tú te das cuenta, hay la posibilidad de dos focos. Puede ser que el foco esté aquí abajo o puede ser que el foco esté aquí arriba. Por lo tanto, no importando que el foco esté abajo o el foco esté arriba, de todas maneras se va a seguir conservando lo que dijo una de tus compañeras, que el foco va a tener la misma abscisa. Eso no cambia, eso se mantiene igual. Pero entonces, ahora yo te pregunto 38 para que completes tu punto, porque lo que me dijiste solamente fue continuar con lo que estaban diciendo, ¿no? Entonces ahorita vas con medio punto. Dime por favor 38. Si se supone que te estás yendo hacia arriba y te estás yendo hacia abajo, ¿cuánto te estás yendo hacia arriba y cuánto te estás yendo hacia abajo, 38? ¿2 unidades? No. Acuérdate que nada más tenemos lo de verde, ¿eh? No hemos visto nada más, solamente es lo que está sombreado con verde. Es un valor de parámetro hacia arriba y un valor de parámetro hacia abajo. Por lo tanto, lo que yo debo de hacer es sumar el parámetro para llegar arriba y restar el parámetro para llegar al foco de abajo. No sé cuál sea, pero de todas maneras solamente es la distancia del parámetro. Ahora bien, tú misma, número 9, dime por favor, ¿a quién le sumó el P y a quién le restó el P? Número 9. Acuérdate que nada más llevamos lo que está en... ¿A las ordenadas? ¿Y cuánto vale la ordenada? Solamente llevamos lo que está sombreado en verde, ¿eh? No hay más, no veas más abajo, solamente es eso. Pero con eso ya tienes mucha conceptualización. Es lo que quiero que vean, que la conceptualización surge con un pedacito de información que tenga. No es necesario tener toda la información, ¿no? Ahí es donde viene la gran ventaja de poder determinar qué es lo que está ocurriendo. Compañera, es que observando que el eje de simetría resulta que las abscisas siempre se repiten, entonces de ahí yo ya puedo obtener que el eje de simetría tiene un comportamiento y es que la abscisa siempre es h, por lo que ya estoy viendo, ¿no? Bueno, entonces ya con todo eso,
Ahora sí, pasamos a la siguiente parte. Y la siguiente parte es que su vértice está en menos 4,1. Eso pues en realidad no me da ninguna información. ¿Por qué no me da ninguna información? Porque lo único que me está diciendo es una ubicación, pero ya no me da una información para poder discernir más cosas. Simplemente me lo ubica en menos 1, menos 4 aquí. Aquí está el vértice. Y todo lo demás ya lo tengo. Entonces, como lo demás ya lo tengo, ya sé que aquí viene el eje de simetría, que es vertical, que me separa la parte izquierda con la parte derecha. Y entonces yo ya puedo obtener de manera inmediata el eje de simetría, el eje focal. Porque, perdón, el eje focal, acuérdense que el eje de simetría también se le denomina eje focal. Dime. El de las coordenadas de B no sería abajo porque es menos 4, menos 1. Ah, sí es cierto, pero no se llama B, se llama V. Acuérdense que también V. ahí tenemos una situación con esto, ¿no? Entonces es menos 4, menos 1. No me dijiste tu número de lista, ¿no? 26. ¿Me lo dijiste o no me lo dijiste? Sí, te lo Antes de, dije. sí, ok, entonces se llama V. Entonces acuérdense que también ahí en la forma de hablar, como que se van definiendo, ¿no? Así que por favor no digan B chiquita y B grandota, porque ya en ese momento como que pierden mucha credibilidad de lo que están mencionando, ¿no? Bueno, entonces ya, eso nada más me da información. Si se han dado cuenta, no me ha dado más de lo que ya sé. Solamente fue una ubicación. Y lo que sí ya podría obtener es precisamente el eje de simetría, donde como la abscisa siempre es la misma, entonces la abscisa es el valor de la h. Y como ya saben que la h es menos 4, pues de ahí yo ya sé cuál es la representación del lugar geométrico. Acuérdense que esa representación es de una recta, pero yo también puedo representar ese lugar geométrico a través de un punto y decir que la abscisa siempre es 4 y la ordenada no es la que no conozco. Por lo tanto hay dos maneras de representar a ese lugar geométrico, que es una recta vertical, pero para los fines que yo necesito, entonces aquí voy a escribir un concepto que se llama el de forma general, debido a que es un lugar geométrico, y ese concepto de forma general me lleva entonces a entender que el otro concepto que voy a aplicar es el de operación inversa. Por lo tanto, ya tengo que la abscisa más 4 es 0. Y ya tengo la primera parte de información. Fíjense cómo no he llegado a las preguntas. De hecho, las preguntas no son necesarias, sino conforme vaya obteniendo algunos valores puede empezar a calcular todo. No es necesario llegar a las preguntas. Y luego, continuando con eso, me están diciendo que y pasa por el punto A de coordenadas 2,8. Por lo tanto, el 2,8 pues ya lo podemos escribir aquí como 1, 2. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por lo tanto, el punto A ya lo puedo ubicar hasta por acá arriba. Ese es el punto A. Acuérdense que no tiene nada que ver con la I, con la D que escribí aquí. Solamente eso era para marcar que era asimétrico en la parte de la izquierda y simétrico en la parte de la derecha. Y entonces ahora sí ya puedo dibujar la parábola, pero con la información. O sea, esto no me da ninguna conceptualización, solamente me da una información de ubicación. Y entonces en ese momento yo ya puedo decidir si fue la primera que pensé o la segunda que pensé. Por lo tanto, con eso que ya sé, hago el ajuste, ya quito el signo menos y ya me quedo con que solamente es un más. Pero si se dan cuenta, eso ya lo sabía desde antes. O sea, no estoy aquí entendiendo porque ya terminé de leer el problema. Perdón, el enunciado. Sino porque desde un principio ya sé todo lo que me están pidiendo. Entonces, ahora bien, adicionalmente de la ubicación, porque esta es una ubicación, ahora díganme qué concepto viene asociado con el y pasa por el punto A de coordenadas 2,8. 36. 36, dime. Tangencia, ¿no? No. 37. 17. Dije 37. 37. ¿Podría ser las condiciones de paralelismo y perpendicularidad? No, dime 18. ¿Dijiste 18 primero? 38. Dime 38. Lugar geométrico. Ok, allá viene el otro concepto que es el concepto de lugar geométrico. Y entonces el concepto de lugar geométrico es que debido a que conozco que hay un punto que está en la parábola, entonces yo puedo sustituir, y si yo sustituyo,
Entonces aquí el concepto importante, como dijo su compañera, es el de lugar geométrico. Y lugar geométrico viene relacionado a que en el lugar geométrico hay un punto de coordenadas x, y que se puede sustituir en la forma ordinaria o en la ecuación. Por lo tanto, con ese concepto, pues ahora sí ya sé que lo que puedo hacer es sustituir. Fíjense cómo no he leído lo demás, ¿eh? Lo demás no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque lo importante es que sepan qué es todo lo que se puede obtener. Obviamente al final nos regresaremos a la pregunta, pero ahorita con la finalidad de aprender, pues simplemente sustituyo. Y si hago la sustitución, entonces, la sustitución, ¿alguien me la quiere dictar? ¿36? Dime 36. Creo que sería 4. 4, no. P vale 4, ¿no? ¿Alguien más? 31. Dime 31. Sería -4. Acuérdense que no se dice sería, porque sería es porque no estoy seguro. O sea, si estoy seguro, díganlo, ¿no? Ya si cometen una imprecisión, pues ya ni modo, pero digan, es -4. Y luego, Mi buen -4. -4. Se cierra el paréntesis y se eleva al cuadrado. Más 4p. Se abre paréntesis y. Menos a más b. ¿Cuál? Perdón, ¿K más P? Ok, sale bien. Pues nada que ver, ¿no? Ok, ¿alguien que lo quiera sustituir adecuadamente? La sustitución adecuada es que aquí me están dando un valor de la X. Y ese valor de la X, ese que debo de sustituir, pues va relacionado directamente al concepto de lugar geométrico. Entonces, en esta X, lo que yo puedo sustituir es la abscisa de un punto. Por eso estoy sustituyendo el 2. Luego, la fórmula menciona que hay una resta. Aquí está la resta, aquí está la resta. Pero ahora debo de sustituir el valor de la abscisa. Pero es la abscisa del vértice. Y yo ya sé que la abscisa del vértice es -4. Por eso estoy sustituyendo al -4. Luego, yo nada más sé que el sentido es positivo. Lo reescribo. Sé que es 4p y que eso sabemos que es el lado recto. Y luego viene la ordenada, pero ahí viene el concepto de lugar geométrico. Por eso necesito sustituir la ordenada del punto que conozco, y ese es el punto 8. Y por último, debe de haber una resta, la resta es de fórmula, y posteriormente debo sustituir la ordenada del vértice, y ya sé que la ordenada del vértice es -1. Entonces con eso ya estoy haciendo la sustitución. ¿En qué me estoy basando? En lo del lugar geométrico, que se sustituye en la X y en la Y. Y como ya conozco las coordenadas del vértice, pues nada más es sustituir, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando yo hago la sustitución, observo y me doy cuenta que todo lo que hay ahí es una ecuación. ¿Por qué es una ecuación? Pues porque hay una igualdad. Y en esa igualdad solamente hay una incógnita, por lo cual, pues vamos a hacer lo respectivo. Y lo respectivo es que primero necesito revisar la jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que hago primero y la operación que hago después. Posteriormente me doy cuenta que hay una ley de los signos, y con esa ley de los signos me van a quedar los dos positivos. Por lo tanto, no reviso los de términos semejantes porque pues no son términos, son números. Así que directamente me voy a la ley de la suma, donde sabemos que se deja el signo que predomina y se suman los números. Y en el miembro derecho lo que observo es que hay una propiedad distributiva, y en esa propiedad distributiva, obviamente, si veo la jerarquía de operaciones, entonces me doy cuenta que no hay propiedad distributiva, sino que primero hay una ley de los signos. Entonces quito la propiedad distributiva, me quedo solamente con ley de los signos. Otra vez va a ser ley de la suma, y entonces solamente va a ser una multiplicación directa, donde lo único que se va a ver es la ley de los signos. O sea, no hay una propiedad distributiva, aunque pareciera, ¿no? Conclusión, aquí me va a quedar, habíamos dicho que este es positivo, por lo tanto me da 6, y 6 aplicando el concepto de definición de potencia, porque ya me di cuenta que de una vez lo puedo aplicar. Si aplico el concepto de definición de potencia, pues resulta que eso me da un 36, que es el 4p, ya no es necesario escribir el signo. Y como aquí hemos dicho que es un 9, entonces viene la multiplicación
y aquí me da un 36p. Por lo tanto, ahora pregunto, ¿aquí puedo escribir el concepto de forma general? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Dos, dime. No, porque estábamos buscando un valor, no una... Bueno, estamos buscando un valor, bueno, pues, no estamos buscando una... Ay, ¿cómo se llama? Yo, Froilán. Una ecuación. No estamos, no estamos buscando una ecuación, estamos buscando un valor. Ok, va que va. Calculando, no estoy buscando, acuérdense, buscar es una acción física y aquí no es una acción física. Entonces, como vas a calcular el valor de la P, no puedo escribir el concepto de forma general, sino simplemente me voy a operación inversa. Y ya saben que si este está multiplicando, la operación inversa es dividir, pero como queda la incógnita en el miembro derecho, entonces también necesito aplicar la propiedad reflexiva. Y ya con eso, entonces obtengo que el valor de la P es 1. El parámetro está definido como una distancia que hay del vértice al foco, entonces aquí vamos a agregarle la U, que hace referencia a las unidades. En uno de los videos que grabé en el grupo 7 había mencionado que el parámetro generalmente se da sin unidades, por eso al parámetro no le escribimos unidades. Sin embargo, ya viendo que la definición del parámetro, pensando que la definición del parámetro es la distancia que hay del foco al vértice, pues sí, precisamente es una distancia y es necesario agregarle la U. Lo mismo de aquí directamente, ya puedo conocer el valor del lado recto. Acuérdense que el lado recto es 4 veces el parámetro, por lo tanto son 4 unidades y también ya lo puedo calcular, ¿no? No hay ya tanto problema. Ahora bien, como ya conozco el parámetro, eso quiere decir que por lo que habíamos visto anteriormente, puedo ubicar de una vez el foco. Se dan cuenta que aquí está el foco, porque ese foco va a estar una unidad hacia arriba. Ya lo habíamos mencionado por acá. Esa es parte de la conceptualización que hicimos. Por lo tanto, el foco va a ser la misma coordenada que tiene el vértice, o sea, menos 4. Y lo que voy a hacer es que a su ordenada le voy a sumar 1 porque está arriba. Ya lo habíamos visto aquí. ¿Por qué se le suma o por qué se lo resta? Y a quién se le suma y a quién se le resta. Por lo tanto, la coordenada del foco es un menos 4,0. Una vez que ya conocí el foco, vuelvo a repetir, no leí la pregunta porque lo que interesa es que sepan todo lo que se puede obtener, ¿no? Si se dan cuenta de todo lo que pueden obtener, van a entender que la pregunta no me ayuda en nada, solamente me dice cuál es la información que necesitas de toda la que puedo obtener. Bueno, luego vienen los extremos del lado recto. Acuérdense que los extremos del lado recto yo había dicho que lo podríamos decir como el punto A y el punto B. En realidad aquí ya no puedo utilizar el punto A porque el punto A ya lo utilizamos. Entonces vamos a cambiarle a que este es el punto B. Y no le voy a poner punto C porque punto C se pudiera confundir con centro. Vamos a escribirle punto E. Ya habíamos dicho que teníamos un punto D que lo íbamos a dejar en el de directriz, donde está el cruce del eje focal y la directriz. Entonces, para calcular el punto B, si ustedes se dan cuenta, el punto B y el punto F y el punto E tienen una característica particular. ¿Cuál es esa característica? Dos, dime dos. 27. Que tiene el mismo valor en la abscisa. No, 36. dime 36. Es el mismo valor en la ordenada. ¿Y cuánto es ese valor? 36. Ese valor es... espera. 38. Es 0, ¿no? Dime 36, sigo con el 36. Es 0. Ok, muy bien, es 0. Entonces, fíjense cómo eso ya lo pueden ver. Obviamente se ve en la gráfica, pero también lo pueden ver ya cuando están viendo las coordenadas. Entonces no nada más es ver la gráfica, sino ver la coordenada. Y pueden dar toda la información, ¿no? También ese es otro detalle que tenemos, que generalmente no damos la información completa. Pero no damos la información completa porque nos emocionamos y queremos decir nada más una cosa, ¿no? Y no, hay que decir toda la información. Sean pacientes, sean prudentes, analicen bien y díganlo, ¿no? Entonces de aquí nos damos cuenta que el punto B va a tener la misma ordenada. Y esa ordenada que va a tener, como dijo su compañero, es 0. Lo mismo va a ocurrir con el punto E. El punto E tiene la característica que tiene la misma ordenada. Pero lo que va a cambiar va a ser la abscisa. Pero la abscisa con respecto al foco. Que si se dan cuenta, la abscisa del foco y la del vértice es la misma. Por lo tanto, el foco ya habíamos dicho que tiene una abscisa que es menos 4. Pero ahora, ¿cuál es la distancia que me desplazo hacia la izquierda y hacia la derecha?
37. Dime 35, ¿dijiste 35? 37. 34. Ok, 37, dime 37. Serían dos, del punto del foco al punto B serían 2 veces el parámetro. Y 2 veces el parámetro, ¿cuánto es 37? 2. Ok, muy bien. Ahí es porque directamente ya estoy viendo que el parámetro es la unidad. A veces el parámetro no va a ser la unidad, ¿no? Y si no es la unidad, pues simplemente hay que hacer el ajuste y ya, ¿no? No hay tanto problema de ahí. Pero insisto, eso ya lo saben, no es algo nuevo, ¿no? Nada más hay que ajustarnos a lo que ya sabemos. Por lo tanto, como dice su compañera, lo que debo de hacer a ese menos 4 es hacia la izquierda resto 2 y hacia la derecha implica que sumo 2. Por lo tanto, el punto B, haciendo la ley de la suma, es de menos 6,0. Fíjense cómo no estoy poniendo conceptos aquí, porque las coordenadas salen de manera directa, o sea, no hay que pensarle mucho. Por lo tanto, los resultados me los pueden dar directamente sin necesidad de escribir hacia dónde va a ser la suma o la resta. Por eso no estoy escribiendo ningún concepto. Disculpen, las gallinas son las que ponen. Nosotros escribimos. Entonces aquí es un menos 2,0 y ya tengo los extremos del lado recto. Obviamente ya sabemos que el lado recto vale 4. Ahora bien, también sabemos que en sentido opuesto a donde se está moviendo el foco, vamos a tener un punto que nosotros bautizamos como el punto D. Y el punto D dijimos que era D porque es por donde va a pasar la directriz. En realidad este punto no tiene nombre, pero le dejo como punto D. Y si le dejo como punto D, entonces ese punto D va a tener la misma característica que el foco y el vértice. ¿Cuál es ese comportamiento o característica? 36. Dime 36. La abscisa es igual a 0. No. 38. Dime 38. La abscisa es igual a h, ¿Y cuánto es h? que sería menos 4. Ok, muy bien. Que eso lo vimos desde por acá, ¿no? Eso ya lo habíamos visto como el concepto. O sea, nada más es retomar ese concepto. Dijiste 38, ¿verdad? Sí. Ok, va que va. Entonces, hay que estar bien, atento, por decirlo así, ¿no? A todo lo que estoy escribiendo, porque con una distracción ya saben que puedo cometer alguna imprecisión. Entonces, de ahí la abscisa es la misma, que es menos 4, y lo único que va a ocurrir es que del vértice, específicamente de la ordenada del vértice, yo me voy a desplazar hacia abajo. Ya habíamos dicho que lo que me desplazo hacia abajo es un parámetro, la distancia equivalente a un parámetro. Por lo tanto, aquí me desplazo hacia abajo, disculpen, ya había puesto más, hacia abajo me desplazo 1. Eso implica que la directriz va a tener, el punto donde corta el eje focal y la directriz tiene una coordenada que es menos 4, menos 2. Y eso me va a servir para poder dibujar esta recta que es perpendicular y que esa recta ya sabemos que recibe el nombre de directriz. Voy a mover otra vez esta izquierda y esta derecha porque aquí me están causando una ubicación que no es buena. Y solamente digo que es lo mismo de la izquierda y es lo mismo de la derecha que habíamos mencionado antes, ¿no? Por lo tanto, díganme cuál es el comportamiento de la directriz. 37. Dime 37. Definir el lugar geométrico. Por eso, ¿cuál es? 38. Dime 38. El comportamiento de la directriz es que la ordenada siempre va a ser menos 4. No. 37. Dime 2. Su comportamiento es que la ordenada siempre va a ser menos 2. Ok, muy bien. Entonces, fíjense cómo eso, insisto, se ve de la figura, ¿no? No Por eso es importante hacer la figura, porque de ahí vienen las definiciones del lugar geométrico. Y acuérdense que esta definición viene precisamente del comportamiento. Y ese comportamiento que estoy detectando, como había dicho su compañera, es que para la directriz voy a tener que la ordenada siempre es la misma y es menos 2. Aquí lo estoy viendo, ¿no? Con mis ojos de la cara, por eso ahí hice el esquema. Aunque también se ve por acá, o sea, en la directriz se ve también eso, ¿no? Y lo mismo lo veo en no, pues nada más en esa, porque no hay otra manera, no hay otro lugar donde verlo, ¿no? Pero acuérdense que también se puede decir ese comportamiento como un punto. Digamos que el punto R es que la abscisa no la conozco,
pero la ordenada siempre es -2. Son dos comportamientos, son dos maneras de definir el comportamiento, pero dependiendo de lo que lo vaya a utilizar, pues me conviene más el de recta o me conviene más el de punto. Ahora bien, como es un lugar geométrico, ya sabemos que debe estar el concepto de forma general, porque este sí es un lugar geométrico, y entonces eso implica que el concepto que voy a aplicar es el de operación inversa. Por lo tanto, de ahí voy a obtener que esto me queda un y más 2 igual con 0, y esta que está aquí es la ecuación de la directriz. Y ya teniendo todos esos elementos, pues todavía puedo obtener más cosas, ¿no? Acuérdense que no estoy viendo la pregunta, que es lo importante, ¿no? O sea, ¿qué es todo lo que puedo obtener? Pues lo otro que puedo obtener es algo referido a la extensión. Y acuérdense que la extensión me está diciendo de donde hay gráfica. Ya habíamos dicho que la extensión, la manera de obtenerla es la misma en la circunferencia, en la elipse, en la parábola y en la hipérbola y en la parábola. Por lo tanto, así como lo vi, como lo voy a ver ahorita, es de la misma manera que se ve en la circunferencia y en las otras dos cónicas. ¿Qué es lo que debo de hacer? Pues primero entender que la extensión va a ser en la abscisa, y que la abscisa implica que vea lo que ocurre en la izquierda hacia la derecha, y también la otra extensión la voy a ver en las ordenadas, y en las ordenadas es lo mismo, necesito ver qué es lo que ocurre abajo yéndome hacia arriba. Por lo tanto, la manera de verlo es la siguiente: ustedes con sus ojitos de la cara, les voy a preguntar algo que no tiene valor. Díganme, ¿ustedes observan que hay gráfica a la izquierda? Sí. Sí hay gráfica. Se ve que la gráfica va a la izquierda. Si se dan cuenta, esta gráfica va hacia la izquierda. Oiga, maestro, ¿va también hacia arriba? Sí, ya lo sé. Pero lo que te importa ahorita es hacia la izquierda. Y si ustedes se dan cuenta, viene infinitamente desde la izquierda. Eso quiere decir que la extensión la voy a marcar como un menos infinito, porque no sé exactamente dónde está el infinito. Por eso estoy escribiendo aquí un paréntesis redondo, que quiere decir que no sé dónde es, no estoy seguro. Ese paréntesis se le llama abierto, y es abierto porque no saben exactamente cuál es el valor. No saben ese punto, por eso se pone un paréntesis abierto. Y ahora lo que tengo que ver es lo que ocurre a la derecha. Y si con sus ojos de la cara observan la gráfica, y les vuelvo a preguntar que no tiene valor, díganme, ¿hay gráfica a la derecha? Sí. Sí, también, porque si se dan cuenta, esta va infinitamente hacia arriba. Pero también va infinitamente a la derecha. Como va infinitamente hacia arriba y hacia la derecha, entonces yo digo que la extensión es de menos infinito a más infinito. Aquí hay que entender que este más no es de aritmética. En aritmética, el más no se escribe a menos que tenga una operación, pero aquí está indicando el sentido, está indicando el sentido izquierdo y el sentido derecho. Por eso sí es necesario dejar el signo. De igual manera se deja un paréntesis abierto porque no sé hasta dónde llega. De ahí se van a dar cuenta que cuando ustedes están manejando extensiones, a veces van a ser los dos abiertos, a veces van a ser los dos cerrados, que pasaba en la circunferencia, y a veces va a ser uno abierto y el otro cerrado, y el otro cerrado y el otro abierto. Acuérdense que el cerrado hace referencia a que sí sé exactamente hasta dónde llega, sé exactamente el punto. Ahora bien, me voy con las ordenadas. En las ordenadas yo tengo que ver en mi gráfica, con mis ojitos de la cara, si hay gráfica hasta abajo. ¿Hay gráfica hasta abajo? ¿No tiene valor? No hay gráfica hasta abajo. Pero si empiezan a irse hasta arriba, se van a dar cuenta que sí hay un inicio. ¿Dónde inicia la gráfica? 21. Dime 21. En el vértice. Ok, inicia en el vértice. Pero si inicia en el vértice, hay que entender que el vértice es de coordenadas -4, -1. Pero acuérdense que yo estoy diciendo que yo estoy viendo abajo. Y si yo estoy viendo abajo, yo no veo a la abscisa. La abscisa no me interesa porque la abscisa no está relacionada con abajo y arriba, sino el abajo está relacionado con el -1, que el -1 es de la ordenada. Por lo tanto, la extensión va a ser desde exactamente -1, porque yo sé que el -1 está ubicado en la posición de abajo. Vuelvo a decir aquí, si ustedes se dan cuenta, este -1 es la posición que está más abajo. Esta que es -4 no es la que está más abajo, ni siquiera está más abajo, está en medio. Por eso no considero la posición del -4, sino solamente me voy al -1. Y también obviamente le pongo un corchete porque ahora sí sé exactamente que está tocando al -1.
Y ustedes se dan cuenta que lo tocan porque pues precisamente hay un punto que se denomina vértice. Por eso sé que lo tocan. Ahora bien, me voy a la parte de arriba y otra vez una pregunta que no tiene valor. Con sus ojos de la cara, ¿ven que hay gráfica arriba? Sí, hay gráfica arriba. Continúa. Pues se ve que continúa. O sea, si se dan cuenta que es infinitamente para arriba. Y como se dan cuenta que es infinitamente para arriba, entonces escribo que la extensión en las ordenadas comienza exactamente en -1, pero hasta arriba no tiene fin. Y como no tiene fin, por eso estoy escribiendo el más infinito y también el paréntesis redondo, indicando que no sé dónde llega el infinito. Porque obviamente es un número que no tiene, no sabemos cuál es el último, ¿no? Sabemos que empezamos en ceros, según en la referencia del inicio, pero no sabemos hasta dónde termina. Ahora bien, ya que vi la extensión, lo otro que puedo conocer va a ser la intersección con el eje, de las abscisas y la intersección con el eje de las ordenadas. Eso ya lo habíamos visto en la clase donde les expliqué todas las cónicas y habíamos mencionado cómo se puede obtener. Sin embargo, nada más de verse, díganme, ¿ustedes me pueden decir cuál es la intersección con el eje de las abscisas? 34. Dime 34. Sí, porque sería el vértice. No. 38. Dime 38. Sí, porque el punto F está en la abscisa. Su abscisa está en las abscisas, ¿no? Ajá, pero tampoco porque el punto F no pertenece 21. a la gráfica. Dime 21. Es lo del punto A, ¿no? No, tampoco. 38. Dime 38. El punto B y el punto E, ¿Cómo sabes? porque pues estos conforman parte de la parábola. ¿Y qué más? Son puntos en la parábola y su abscisa es 0. Entonces toca el Otra eje de vez, las otra abscisas. vez. Vuelve a repetir. ¿Y su qué? Y su abscisa es 0. Otra vez. ¿Y su qué? Su abscisa es ¿Y su qué? 0. ¿Y su qué? 21. 31. 34. No, dejen que terminen. Dejen que terminen porque ya nada más es que enderece la idea. ¿Y su qué? Dime Su 20. abscisa es H. No, dime 21. 37. Que la abscisa es -6 y la ordenada es 0. Ajá, pero ¿cuál es lo común que hay en esos dos puntos? 37. La ordenada 0. Ok, que la ordenada es 0. ¿Sí se dan cuenta que hace ratito su compañera dijo y que la abscisa es 0? Y le volvió a preguntar y me volvió a decir, ¿y la abscisa es 0? Pues no, hay que también tener ahí cuidado con que no se tienen que poner nerviosos porque pues obviamente siempre en sus lugares de trabajo les van a estar preguntando y no les van a estar preguntando bonito, ¿no? Entonces hay que visualizar, dense esa tranquilidad de visualizar y es una de las situaciones que cometemos generalmente, que no tenemos esa tranquilidad para ver las cosas. Por eso a veces cometemos la gran abscisa, la ordenada es 0, entonces ya tengo la plena seguridad que lo que yo estoy buscando en los puntos de intersección en la abscisa, pues son precisamente el punto B y el punto E. ¿Por qué? Porque son esos los que están en la parábola. Y esos que están en la parábola ya me están diciendo que tienen la ordenada 0 y por lo tanto sé que son los puntos de intersección con el eje de las abscisas. Y entonces directamente sin hacer ningún cálculo, pues entonces ya sé que la intersección con el eje de las abscisas va a ser el punto A que calculé hace ratito y también va a ser el punto B. Y si se dan cuenta no hice el cálculo, o sea, solamente conté para un lado y para el otro, o sea, propiamente no fue un gran cálculo, ¿no? Entonces ya sé que la intersección con el eje de las abscisas es el -6,0 y es el -2,0 porque sabemos, dime 38. ¿No sería el punto E? Ah, sí es cierto, es el punto E, jajaja, tienes razón, tú disculpares. Hay 21. como que la intersección con el eje de las ordenadas. Entonces, si ustedes observan, si ustedes visualizan, pues resulta que la gráfica aquí no cruza con el eje de las ordenadas, aquí tampoco, aquí cruza el eje de las abscisas, luego viene al vértice, se regresa al punto E, vuelve a cruzar con el eje de las abscisas. Acuérdense que el foco no está en la parábola, como no está en la parábola, ese ni lo pelamos, solamente tiene una característica muy importante, pero hasta ahí, ¿no? Y si ustedes observan, cuando va subiendo, aquí hay un cruce
con el eje de las ordenadas, pero ese cruce yo no lo conozco. Entonces, como no lo conozco, porque no es de ninguno de los puntos que he estado viendo, entonces debo de considerar cuál es la característica del eje de las ordenadas, cuál es el comportamiento del eje de las ordenadas. ¿Cuál es el comportamiento del eje de las ordenadas? 36. Dime 36. Las abscisas es la misma, ¿no? Y es 4. No. Bueno, pero es el mismo, pero puedo subirlo tantito, ajá. Lo que yo observo en el eje de las ordenadas es que en todo este eje de las ordenadas, que es un lugar geométrico, se tiene la misma característica, que todos estos puntos tienen una abscisa que es 0. Entonces, con esa consideración, para calcular la intersección con el eje de las ordenadas, yo debo de considerar que la abscisa siempre es 0. Y como la abscisa siempre es 0, entonces lo que yo hago es una sustitución. Y si hago la sustitución, obviamente la sustitución la hago en el lugar geométrico. Y el lugar geométrico me doy cuenta que todavía no lo tengo. Entonces, como todavía no tengo el lugar geométrico, antes de calcular la intersección, vamos a calcular el lugar geométrico a través de la forma ordinaria. Dime. Dijo que la abscisa, 37, dijo que la abscisa es 0, pero usted puso en la ordenada. Por eso, la intersección con el eje de las ordenadas implica que la abscisa siempre sea 0. Ahí es donde causa como que un ruido, ¿no? Porque es el eje de las ordenadas. Pero si tú vas a intersectar, en este punto que tú intersectas, ahí estás seguro que la abscisa es 0. La ordenada es la que no conoces. Por eso se representa el eje de las ordenadas en manera de punto, como un punto que es, podemos llamarle Q, y que es la abscisa, la abscisa sí la conozco, pero la que no conozco es la ordenada. Y insisto, ¿no? Dentro del lenguaje español como que se oye raro, pero cuando ya entiendes la conceptualización, entonces es diferente. No se dejen guiar solamente con el lenguaje español, hay que subir más de nivel, ¿no? Por eso hay que estudiar diario. Entonces, de la forma ordinaria, ya sabemos que la forma ordinaria, pues ya la tenemos desde el principio, ¿no? Esto fue desde el principio. Ya cuando conocimos el punto A, supimos que el sentido era positivo, pero ya sabíamos todo desde antes. Entonces, si sustituyo en la forma ordinaria, aquí me faltó agregar esa parte, que ya de una vez, como ya conozco la forma ordinaria, lo que yo ya tengo que hacer es sustituir, porque ya conozco todos los valores. Entonces, si sustituyo, resulta que me va a quedar una X, que es la abscisa que no conozco, menos la coordenada abscisa del vértice, que ya sabíamos que era menos 4, y eso lo tenemos que elevar al cuadrado, y B es más 4P, donde P ya la conozco, y P tiene un valor de 1, que va a multiplicar a una ordenada que no conozco, menos la abscisa del vértice, y ya sabemos que la abscisa del vértice es menos 1. Entonces aquí sustituyo el menos y luego la coordenada que es menos 1. Sabemos que agregamos ese paréntesis redondo para indicar la multiplicación. Y entonces de ahí pues ya podemos hacer todo lo demás, que es jerarquía de operaciones. De la jerarquía de operaciones me doy cuenta que primero viene una ley de los signos. Ya que apliqué la ley de los signos, necesito ver el concepto de términos semejantes. Me doy cuenta que no son términos semejantes, por lo tanto lo que voy a aplicar va a ser el binomio al cuadrado, y en el binomio al cuadrado ya sé que viene involucrado ley de los exponentes, lo escribo, ley de los exponentes, también viene ley de los signos, que ya la hice, y también viene escrita definición de potencia. Y luego me voy al miembro derecho. En el miembro derecho vuelve a ocurrir lo mismo, es jerarquía de operaciones, ley de los signos, términos semejantes, y termino concluyendo con propiedad distributiva. Por lo cual, aplicando todos los conceptos, me queda que esto es un x cuadrada, como es positivo, es más el doble producto del primero por el segundo, que es 8x, más el cuadrado del segundo, que es 16, y en el miembro derecho voy a tener un 4y, menos por menos me da más, por lo tanto aquí me queda, 4y dije P, 4y, y luego es un más 4. Y obviamente de ahí ya lo único que debemos de hacer es la respectiva forma general, porque resulta que esto sí es una cónica, que precisamente es la ecuación de la parábola. Dejen esto, lo muevo para que no quede tan mal ubicado. Vamos a usarlo para acá. Y entonces viene la forma general.
Y en la forma general sabemos que lo que debemos de ver es la operación inversa. También necesito ver la respectiva jerarquía de operaciones para ver cuál hago primero y cuál después. Necesito revisar también cuáles son los términos semejantes. Me doy cuenta que no hay términos semejantes. Y entonces al hacer la operación inversa, solamente lo único que me queda es la respectiva ley de la resta. Y entonces aquí tengo una x cuadrada. Primero va la x, por eso va un 8x. Luego va la y, que es un menos 4y. Luego va un 12 igual 0. Y ya, tenemos la forma general de la parábola. Y ahora sí, ya puedo sustituir el valor de 0. Entonces, si sustituyo el valor de 0, porque eso me lo permite el concepto de lugar geométrico, voy a tener que esto es un 0 al cuadrado, más 8 por 0, menos 4 por el valor de la ordenada, que no la conozco, más el 12 igual con 0. Y entonces ahora la pregunta es, ¿necesito escribir el concepto de forma general o no? 21. Dime 21. No, porque es una ecuación. Es una ecuación, porque estás calculando el valor de la y, no estás calculando un lugar geométrico. Entonces aquí no es necesario escribir el concepto de forma general, y que deben de estar seguros cuando sí, cuando no. Y por lo tanto, todo simplemente es operaciones inversas. Porque en esa jerarquía de operaciones me doy cuenta que no hay ninguna operación que pueda hacer. ¿Por qué no hay? Pues porque ya revisé también términos semejantes y me doy cuenta que no hay términos semejantes. Por lo tanto, luego me voy a operación inversa. Y obviamente también va a estar involucrada la ley de los signos y también va a estar involucrada la división, porque necesito dividir, necesito repartir. Por lo tanto, bueno, obviamente, ¿no? Está también la definición de potencia, porque voy a multiplicar al 0 por sí mismo 2 veces, lo cual pues me da 0, y 8 por 0 también es 0, por lo cual me queda que la y es un menos 12 por operación inversa entre un menos 4, y el resultado me queda un 3, por lo cual con eso, pregunto, ¿ya es suficiente para saber cuál es la intersección con el eje de las ordenadas? Que yo ya sé que para ver la intersección con el eje de las ordenadas, la abscisa siempre es 0. Y como ya calculé el valor de la ordenada, entonces ya puedo saber cuál es el punto de intersección. Y ese punto de intersección va a ser 0 en la abscisa y 3 en la ordenada. Eso quiere decir que el punto que está por acá, es de coordenada 0,3. Obviamente no coincide con lo que fue mi dibujo, ¿no? Tendría que ser ahí un ajuste. Pero pues bueno, como ese es un esquema, pues no importa tanto, ¿no? Entonces simplemente con eso ya obtuve la intersección con el eje de las ordenadas. Y ahora sí, ya concluí todo lo que puedo calcular. Si ustedes se van ahora a ver la pregunta, que ahorita no fue mi intención porque lo que necesitaba era que vieran todo lo que pueden calcular. Ahí me están pidiendo la ecuación de la parábola. Obviamente esa ya la tengo por acá. Y también me estaban pidiendo la ecuación de la directriz. Y la ecuación de la directriz la tengo desde acá. Entonces solamente me estaban pidiendo esas dos cosas de todo lo que puedo obtener. Pero vuelvo a repetir, ¿no? Lo importante es que entiendan que con un pedacito, o sea, desde aquí, ¿no? Solamente con lo que está sombreado en verde, solamente con eso prácticamente ya contesté todo el ejercicio. No necesito avanzar más. Lo único que me colaboró fue este punto A, y ese punto A me dijo el sentido. Fue lo único. De ahí en fuera todo lo demás ya lo sabía. Por eso es importante que vayan viendo lo que implica cada una de las partes del enunciado y no leer todo de jalón. ¿Alguna duda, chiquillos? Menciona aquí que obtén la ecuación del lugar geométrico. Fíjense cómo me están cambiando ya todo el contexto, porque ya no me están diciendo la ecuación de la parábola, me dicen el lugar geométrico, pero no hay ningún problema, ¿no? O sea, lugar geométrico ya lo sabemos hacer, y como ya lo sabemos hacer, entonces sabemos que obtener la ecuación del lugar geométrico de los puntos, todo eso quiere decir que vas a calcular una ecuación. Ya, olvídate lo demás, ¿no? Ahora bien, lo que menciona aquí es que va a haber una distancia. Lo voy a cambiar de marcatextos porque la primera parte solamente me indica que hay que calcular una ecuación, no hay más. Y luego menciona cuya distancia al punto fijo A. Ya habíamos entendido que el planteamiento, cuando estoy hablando de lugar geométrico, el planteamiento va a ser un comportamiento.
Y ese comportamiento es que la distancia del punto P que me está representando el lugar geométrico, ya sabemos, lo voy a poner aquí. Esto que está en verde me está haciendo mención, lo que tengo en marcatextos verdes, me está haciendo mención que es un punto de coordenadas X, Y. O sea, es un lugar geométrico. Ya sabemos directamente que cuando se dice lugar geométrico se involucra el punto de coordenadas X, Y y se involucra que hay una ecuación asociada a una gráfica representada por el punto de coordenadas X, Y además tiene un comportamiento. Ese comportamiento es el que estamos analizando. El comportamiento es que la distancia de ese punto P al punto fijo que se llama A, ya vi la primera parte del comportamiento, vamos a irnos a la segunda parte del comportamiento, menciona que sea igual, por lo tanto sabemos que aquí hay que agregar un símbolo de igual, así, o sea no es así, debe ser a su distancia a la recta. Entonces eso va a ser un símbolo de igual, la distancia de ese mismo punto P, acuérdense que siempre va referenciado con el punto P, a la recta que ya me la están mencionando. Entonces si se dan cuenta no hay como que mucho aquí planteamiento, simplemente es leer lo que está diciendo y entender que siempre que me hablan de lugar geométrico están haciendo referencia a un punto P de coordenadas X, Y. Por lo tanto, lo que hago ya directamente es sustituir en las respectivas fórmulas. Y las fórmulas pues ya me las sé. O sea, lo que voy a escribir es la abscisa del punto P menos la abscisa del punto A elevado al cuadrado, porque es la fórmula de la distancia de un punto a otro punto, más la ordenada del punto P menos la ordenada del punto A elevado al cuadrado. Aquí sabemos que hay una raíz cuadrada porque así es la fórmula. Esto va a ser el valor absoluto, porque esa es la fórmula de la distancia de un punto a una recta, de el coeficiente del término lineal en X en la forma general de la recta multiplicado por la abscisa del punto P. Acuérdense que es la distancia del punto P que te está representando el lugar geométrico a la recta. Y eso va a ser más el coeficiente del término lineal en Y en la forma general de la recta multiplicada por la ordenada del punto P. Acuérdense que todo va a ser referenciado a la distancia del punto. Más el término independiente de la forma general de la recta dividido entre la raíz cuadrada del coeficiente lineal en X al cuadrado más el coeficiente lineal en Y al cuadrado en la forma general de la recta. Ahí está la fórmula. Esta no está tan complicada porque cuando veíamos el lugar geométrico a veces le sumábamos 2 o le restábamos 2 y se hacía más complicado, ¿no? Aquí no es tan complicado. Entonces ya directamente lo que puedo hacer es una sustitución. Que voy a sustituir por los valores numéricos. Pero también de una vez puedo hacer una propiedad de la igualdad. La propiedad de la igualdad la realizo porque es aplicar la misma operación en ambos miembros de la ecuación y resulta que yo estoy elevando al cuadrado primeramente para que en el miembro izquierdo exista una operación inversa y solamente quede el radicando, y en el miembro derecho lo hacemos porque ya sabemos que un número negativo al cuadrado va a ser positivo, pero un número positivo también al cuadrado va a ser positivo. Por lo tanto, con eso ya no vuelvo a escribir las barras de valor absoluto, pero sí debo de elevar al cuadrado. Eso sí debe de quedar claro, ¿no? O sea, el cuadrado se debe de hacer, pero ya no se consideran las barras de valor absoluto. Y entonces, cuando hago la sustitución, sabemos que la abscisa del punto P, que es la que te representa el lugar geométrico, es una X, menos la abscisa del punto A es un menos 2, por lo tanto hay que agregar el símbolo que indica la multiplicación y el corchete, el símbolo de agrupación, menos la ordenada del punto P, que sabemos que es Y, que te representa todos los puntos del lugar geométrico, el 3 es del punto y elevo al cuadrado. Y en el miembro derecho, pues ya conocemos la forma general de la recta. Lo único que hay que hacer es sustituir. Por lo cual, ya no escribo las barras de valor absoluto. Sí escribo el cuadrado, porque debo de elevar al cuadrado. Pero yo sé que el coeficiente del término lineal en X, en la forma general de la recta, es 1. Por la abscisa, sabemos que la abscisa del punto P es X. Más, ¿cuánto vale la ordenada? Perdón, ¿cuánto vale el coeficiente del término lineal en Y acá en la recta? Pues resulta que es 0 porque no hay término lineal, pero sí está la abscisa del punto P, que la ordenada del punto P, que sabemos que es una Y, y le sumamos el término independiente en la forma general de la recta, que me doy cuenta que es un 6. Hago más grande la línea y acá divido entre 1 al cuadrado, que es el coeficiente del término lineal en X, más 0 al cuadrado, que es el coeficiente del término lineal en Y, y de aquí le obtengo una raíz cuadrada. Y obviamente esto lo debo de elevar al cuadrado.
Acuérdense que la propiedad de la igualdad fue para realizar la operación inversa y que solamente quede el radicando, pero para que ya no aparezcan las barras de valor absoluto. Sin embargo, el cuadrado sigue existiendo. No es que desaparezca el cuadrado, es simplemente una operación que te permite que ya no vuelvas a escribir las barras de valor absoluto, pero hasta ahí, ¿no? Bueno, entonces ya con eso, pues hay que aplicar todos los conceptos. El primer concepto que veo aquí es que necesitamos empezar con jerarquía de operaciones para determinar cuál va a ser la primera operación que hago. Luego me doy cuenta que en el paréntesis, corchete, hay una ley de los signos porque se está multiplicando. Cuando hago la ley de los signos, me doy cuenta que debo de ver el concepto de términos semejantes. No hay términos semejantes. Como no hay términos semejantes, me voy luego a realizar el binomio al cuadrado. Y si realizo el binomio al cuadrado, ahora me doy cuenta que vamos a aplicar la ley de los exponentes para la variable. Voy a aplicar la ley de los signos, que ya la había aplicado, y voy a aplicar la definición de potencia para poder multiplicar al 2 por sí mismo 2 veces. En el otro ocurre lo mismo, no hay nada que agregar, y en el otro, pues obviamente hay que aplicar jerarquía de operaciones para saber que primero hago la del numerador por la raya de fracción y luego la del denominador. En el denominador hay que aplicar obviamente definición de potencia, que ya está aquí la definición de potencia, y si le agrego 0 pues sigue siendo la misma, y con la raíz pues también hay que aplicar la definición de la radicación. Acuérdense que la definición de la radicación es calcular qué número multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz me da por resultado el radicando. Por lo tanto, haciendo todos esos conceptos, resulta que aquí tengo un x cuadrada más, por ley de los signos, el doble producto es 4x, más el cuadrado del segundo que es 4, más el cuadrado del primero que es una y cuadrada, menos el doble producto del primero por el segundo es 6y, más el cuadrado del segundo me da un 9. Se van a dar cuenta que este denominador es 1. Como es 1, solamente se va a hacer lo del numerador. Y en el numerador solamente tengo una x y un más 6 al cuadrado. Porque obviamente 0 por y me da 0. Y por lo cual obtengo una x cuadrada más el doble producto del primero por el segundo, que es un 12x, más el cuadrado del segundo, que es un 36. Y entonces, como me están pidiendo un lugar geométrico, sabemos que debo de escribir la forma general, porque voy a expresar el resultado. Y en esa forma general implica que necesito ver la jerarquía de operaciones, y en esa jerarquía de operaciones, dime. Pero ¿por qué el 12x con cuál le está multiplicando con el 6, pero el 6 no está después? El 2x, ¿cuál 2x? 12x, el de x cuadrada, del segundo término. Ajá, más 36, ajá. ¿Qué pasó? Pero ¿por qué el 12? Porque O sea, acuérdate que esto es un binomio al cuadrado. Y si es un pero binomio al cuadrado, el binomio al cuadrado es el cuadrado del primero más el doble problema del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces el cuadrado del primero es x cuadrada. El doble producto del primero por el segundo es el 12x y el cuadrado del segundo es 36. Pero el segundo vale 0, profe. No, el segundo vale 6. Ah, que lo descartamos, es cierto. Perdón. Porque lo descarté, pues no es que lo haya descartado, Sí, porque sino es 0. Vale 0. Y como es 0, pues no está, ¿no? Y como no está, pues Sí. no lo consideramos. ¿Sale bien? Bueno, Sí, gracias. acuérdense que, fíjense lo que acaba de mostrar su compañero. La duda que él mencionó es por posición. Y es lo malo. Cuando se acostumbran a trabajar a se cancela, se elimina, se sube, se baja, se quita y se pone, piensan que las matemáticas son posiciones. Y no son posiciones. El resultado de esta multiplicación es 0. Por lo tanto, no es que lo descarte. No existe. Nunca lo descarté. No existe. Porque si también pensando en descartar estamos hablando de algo físico. Ahí es donde deben entender que la conceptualización de matemática no es posicional. Física sí, pero matemáticas no. Por eso, por favor, ya no utilicen se cambia, se pasa, se elimina, se tacha, se baja, se sube, etcétera, etcétera, ¿no? Si no les va a costar trabajo, neurológicamente hablando, en su programación neurolingüística, les va a costar trabajo el entender en realidad cómo manejar las matemáticas. Y se van a quedar en eso y no van a tener la posibilidad de pasar a la implementación. Y lo que ustedes deben hacer es la implementación, porque necesitamos ingenieros que generen industria, no ingenieros que supervisen lo que me mandan de China, ¿no? O sea, tenemos muchas fábricas chinas aquí donde solamente hay supervisores, pero no hay inventores.
obviamente si hay inventores mexicanos, ¿no? Sabemos que el último BMW que se ha hecho fue diseñado por un mexicano y el coche está súper padrísimo. Pero ahí es cuando en verdad ya domina las matemáticas, la conceptualización, y te das el brinco al diseño. Ya es diferente. Por eso es importante que dominen los conceptos, ¿no? Y que no lo relacionen a posiciones. Bueno, entonces, estoy con términos semejantes. De ahí me genera, por lo tanto, de esos términos semejantes, que yo me vaya a una respectiva operación inversa. Y con la operación inversa, pues vamos a empezar a marcarlos antes de terminar con los conceptos. Resulta que aquí tenemos una x cuadrada, aquí una x cuadrada, ya sé que me da 0. Luego me voy con los otros términos semejantes, que es una y cuadrada. Y como ya la y cuadrada ya está en el miembro izquierdo, pues eso quiere decir que no voy a pensar en una propiedad reflexiva. Luego, al irme con los otros, me voy a dar cuenta que con algunos voy a aplicar ley de la resta y con otros voy a aplicar ley de la suma. Entonces, si empiezo a marcar, dime. Me perdí. ¿Qué pasó con la raíz de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado? Dime cuánto es 1 al cuadrado. 1. ¿Y 0 al cuadrado? 0. ¿Y 1 más 0? 1. ¿Y la raíz cuadrada de 1? Definición de radicación. ¿Qué número multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de raíz te da por resultado el 1? ¿Qué número multiplicado por sí mismo 2 veces te da por resultado 1? Pues 1. ¿Cuánto es la raíz de 1? 1. Y si tú divides cualquier número entre 1... ok. ¿Sale bien? Ya. Ok, Gracias. va que va. Entonces, fíjense también cómo viene ahí la conceptualización. O sea, vuelvo a repetirlo, y disculpen que sea tan detallista en eso, pero es para que entiendan qué gran daño estructural, hablando de neuronas, les causa que les enseñen con pasar y eliminar. Porque como dijo su compañera, ¿dónde quedó? Si se dan cuenta que el quedó obedece también a un objeto. ¿Dónde quedó este objeto? Pues no es un objeto, son operaciones. Y ya cuando entiende toda la conceptualización, ella misma dijo, pues sí. O sea, no hay que verlo como un objeto. Por eso es malo que sigan repitiéndose en su cabecita, se pasa, se quita, se pone, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese es lenguaje, pues. Su lenguaje ya sabe que las posiciones son físicas. Y por eso ve algo físico, pero no es algo físico. Un número es una interpretación de una cantidad. Por lo tanto, todo esto que está aquí ni existe, son interpretaciones. Y como no existen, no son posiciones. Ahí es lo que deben de quitar. Ese concepto mal aprendido, que por generaciones lo han enseñado así, porque la persona primera que dijo, se pasa, no sabía comunicarse. Y como no sabía comunicarse, pues por eso utilizó la primera palabra que se le ocurrió, pero no sabía comunicarse. Bueno, ahora bien, me voy a la siguiente. Me doy cuenta que aquí hay un X, aquí hay otro X, obviamente son términos semejantes. Voy a aplicar operación inversa, pero al aplicar operación inversa me doy cuenta que van a quedar con signos diferentes. Por lo tanto, como les decía, aquí voy a aplicar una respectiva ley de la resta, que no la había apuntado, solamente para que vieran por dónde iba surgiendo. Y de ahí obtengo que esto es un menos 8. Obviamente en algunas voy a utilizar la ley de la suma. Vamos a ver si es necesario. Luego me voy a los siguientes términos que pudieran ser semejantes. Y resulta que esos términos son relacionados a la y, pero la y no tiene término semejante. Así que por orden alfabético aquí escribo el menos 6y. Y por último me voy con los respectivos números. Que aquí tengo un 4, aquí tengo un 9, por ley de la suma me da un 13 y luego con esto es una ley de la resta. Entonces siempre sí vamos a utilizar la ley de la suma, que me hacía falta. Y entonces voy a tener que el resultado va a ser negativo, porque el número más grande es negativo. Acuérdense que con operación inversa me queda una resta. Y entonces lo que debo de hacer es al 36 réstale estos dos que son 13, y si tú se los restas por ley de la resta, pues les queda un 23. Y entonces eso es menos 23 igual 0, y ya tengo la ecuación del lugar geométrico. Si se dan cuenta, ahora no tuve que graficar ni calcular el parámetro ni nada, sino simplemente, como decía su compañera, ¿no? El planteamiento. Pero ¿cuál es el planteamiento? Pues viene del concepto. ¿Cuál es el concepto? El lugar geométrico es un punto. Y ese punto va a tener un comportamiento. ¿Cuál comportamiento? Pues que el punto P a la distancia al punto A va a ser la misma que la distancia de ese punto P
pero ahora va a ser a una recta. Y de ahí ya nada más es sustituir y todos los conceptos, ¿no? Pero como decía, ¿no? El planteamiento es el importante. Este ejercicio nos sirvió de mucho porque también les pude mostrar cómo la interpretación de pasar, cancelar, eliminar, etcétera, etcétera, me lleva a una conceptualización de objeto físico, y una X no es un objeto físico, es una representación simbólica de una cantidad, donde esa cantidad va a ser la interpretación que yo dé de las matemáticas. Bueno, más bien las matemáticas van a representar a un fenómeno físico, químico, biológico, económico, social, psicológico, histórico, no lo sé, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, joven? ¿Alguna pregunta de esto que hicimos, chiquillos? Sí, yo tengo una. Dime. Bueno, ahí me confundí en la parte de x cuadrada. ¿Qué pasó con ellas? Hay operación inversa. Y acuérdate que como hay una operación inversa, entonces implica que aquí tenías aquí tenías una x cuadrada y aquí tienes otra x cuadrada. Por la operación inversa es una menos x cuadrada y por ley de la resta te va a quedar un 0. Ok, gracias. Ok, ¿alguien más? Sale bien. Bueno.